Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ya lo sabemos, desde los océanos hasta los picos de las montañas más altas, el agua siempre está presente, tejiendo una red de vida en cada rincón de nuestros ecosistemas. Aun cuando no la vemos, nuestro país cuenta con aguas subterráneas todavía de buena calidad. Argentina forma parte del acuífero Guaraní de gran densidad, compartido con Brasil, Paraguay y Uruguay. Es una de las mayores reservas de agua dulce del mundo. Pero bueno, el tiempo que vivíamos y que de algún modo, o que vivimos, relataba en el arranque del programa, nos exige estar alertas, porque también es cierto que los cursos de agua alrededor del mundo, por esa misma actividad de producción y consumo, se están degradando. La contaminación avanza, no retrocede en todos esos cursos de agua que yo he mencionado. Y en nombre de la actividad y el progreso, en muchos casos aún esgrimiendo argumentos que cualquiera ya podría darse cuenta son insostenibles, se miren desde donde se miren, porque hoy contaminar el agua no tiene justificativo alguno, desde ninguna arista posible, ¿no? Así que nosotros convidamos esta mañana a Juliana Orihuela, que trabaja en Necochea coordinando la campaña por un mar libre de petroleras en toda la zona de Necochea y Quequén, porque ustedes saben, hay un avance muy fuerte para hacer prospecciones en el océano y en muy cerca de las ciudades, con la posibilidad de afectar muchas especies marinas y por supuesto el ecosistema. Así que, bueno, vamos a conversar un rato con Juliana sobre esta situación en particular. Buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, Sergio. Muy buen día a toda la audiencia, a todas las compañeras que tenés ahí en la mesa. Gracias por la introducción y por tocar el tema, ¿no? Bueno, ¿y dónde estás ahora? ¿Qué estás mirando por tu ventana en este momento? Vivo en la hermosa ciudad de Necochea, hermanita de Quequén, y en este momento miro al árbol más grande que hay en mi jardín, que es un almendro que nos dio Qué bello. cientos de almendras este año que vamos a terminar de cosechar y procesar en un ratito. Una Qué, vida muy natural, por suerte. qué bello, qué lindo paisaje nos regalás esta mañana. Y tenés cerca el mar, con una amenaza concreta, ¿no? Sí, el mar está a 8 cuadras y lo que está sucediendo es que desde el 9 de octubre la zona de lo que se llama la Cuenca Argentina Norte fue bombardeada cada 6 segundos con bombas acústicas para buscar si hay o no petróleo en el mar. Esa campaña que se llamó exploración sísmica, como comentaste, por lo menos en la Cuenca Argentina Norte terminó el 25 de febrero y el barco, que es un buque enorme que se llama el BGP Prospector, está haciendo el mismo trabajo de prospección en Tierra del Fuego en este momento. Así que por eso decimos que el proyecto es un proyecto muy grande que abarca los 4.500 kilómetros de costa y el trabajo que hacemos intenta no ser local, sino más bien trabajar en red. Hemos fundado una cosa hermosa que se llama la Red de Comunidades Costeras, donde estamos conectadas todas las asambleas que cuidamos nuestro mar a lo largo de toda la costa argentina, digamos, ¿no? ¿Qué querés decir exactamente cuando usás esa palabra tan fuerte que resuena de un modo potente? ¿Se está bombardeando el mar, la zona, la cuenca? Hasta el mes pasado parece que fue. Técnicamente, ¿cómo es? ¿De qué se trata lo que mencionás? La técnica se llama exploración sísmica y consiste en un buque muy grande que tiene atados detrás de sí
unos cables de unos 80 kilómetros. En cada uno de esos cables hay disparadores de bombas de estruendo que se tiran cada 6 segundos. Esas bombas rebotan en el suelo marino y emiten unas ondas sonoras que le dan información a los radares que también están en esas líneas largas sobre cómo es o qué hay debajo del mar. Entonces es una búsqueda que se hace para saber si debajo del suelo marino hay o no petróleo. Y es una técnica muy cara que muy pocos barcos pueden hacer. Hay muy pocos barcos que hacen esto en el mundo. Nosotros nos enteramos un poco fuera del tiempo que una técnica parecida ya se hizo en 2019. La primera alerta que tuve yo como ciudadana, como habitante de esta tierra, de que estaba pasando algo en el mar fue cuando apareció una ballena muerta en 2020 en una zona de nuestra playa que se llama El Caño. 6 ballenas aparecieron muertas en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, y si bien es frecuente que veamos pingüinos u otro tipo de fauna que está en su camino de migración lastimosamente muerta en nuestra costa, nunca habíamos visto una ballena muerta. ¿Vos decís que el bombardeo tal podría haber causado la muerte de esas ballenas? Lastimosamente no contamos con las herramientas científicas para hacer una necropsia y saber si esas ballenas murieron porque sus cavidades acústicas fueron destrozadas por las bombas, o si es una ballena bebé que se perdió de su camino con su mamá, porque el disparo de esas bombas cada 6 segundos genera una interferencia en la comunicación de los seres del mar que se comunican en esas profundidades donde ya no entra el sol, todo por ondas sonoras y acústicas. Entonces, interferir durante 6 meses seguidos, cada 6 segundos, desde octubre hasta marzo, seguramente genera un desastre. Nosotros no sabíamos como comunidades costeras que esto se hizo en 2019, y nuestra aproximación al conflicto fue en 2020 a raíz de estas ballenas muertas. De ahí en adelante no hemos dejado de buscar información y, bueno, aprender cosas sobre exploración sísmica o vida de ballenas que no teníamos idea tampoco, ¿no? Qué osadía la humana, ¿no? ¿Han visto interferir la comunicación entre las criaturas marinas bombardeando a ver si es posible sacar un poco más de petróleo que, sabido está, provoca el calentamiento global, el cambio climático que ya afecta al mundo entero? Fíjense la osadía por un lado y la impunidad de algunas actividades en nuestro suelo. Juliana Orihuela trabaja en Necochea, estamos comunicadas con ella, ahora está ahí viendo su almendro, ese árbol que tiene en su casa que nos relataba en el comienzo, pero está a 8 cuadras del mar y forma parte de esa ciudadanía activa que está diciendo, esto es una locura, esto no es posible que siga haciéndose. Juliana, te habla Marina, ¿cómo estás? Vos sabés que estaba pensando, ¿no? En todo este recorrido, ¿qué receptividad han tenido por parte de las autoridades y cómo está hoy la situación respecto de esto? Con las autoridades en general nos ha ido mal. Cuando Sergio comenta que estamos trabajando, somos personas asociadas en asambleas ciudadanas. Intentamos que las asambleas sean lo más abiertas posibles. En el caso de Mar del Plata, que fue la asamblea madre, porque es el foco, el epicentro del proyecto petrolero, si se quiere, o porque para toda la gente de nuestro país Mar del Plata representa algo emocional muy fuerte. En el principio del conflicto petrolero, el intendente de Mar del Plata apoyaba y fue uno de los que armó una de las primeras causas, de las 4 causas que mantuvieron un poco en suspenso el proyecto por un par de años. Lastimosamente, evidentemente el lobby de las industrias petroleras es mucho más fuerte que la voluntad de la ciudadanía, así que el intendente de Mar del Plata ya se ha pronunciado a favor. El intendente de Necochea lastimosamente está a favor del proyecto petrolero desde el día 0, sin tener en cuenta ninguno de los... Perdón, Juliana, el de Mar del Plata se pronunció a favor de lo mismo que primero estaba defendiendo a partir de las presiones que tuvo. Eso no... Guillermo Montenegro fue uno de los 4 actores de las 4 causas judiciales que hubo, que todavía están en su camino a la Corte Suprema,
y fue quien al principio se opuso rotundamente a que hubiera el proyecto petrolero en Mar del Plata, y luego de un tiempito, ahora ya se ha pronunciado a favor y ha retirado, digamos, no ha continuado con su causa en la justicia. Así que sí, él, igual que algunos empresarios de la pesca, algunas industrias afectadas que al principio se oponían, a lo largo de todos estos años, que ya vienen a ser 3 casi, han ido modificando sus ideas y sus posicionamientos. Entiendo que entusiasmados con falsas promesas de regalías y de ingresos que, por la experiencia de otros pueblos como los colombianos o los ecuatorianos, ya podemos confirmar que no van a suceder, ¿no? Y pareciera que nadie tiene en cuenta esto que citábamos anteriormente, que seguir sacando petróleo garantiza que sigamos teniendo el calentamiento global. Nadie está pensando en las energías renovables de esas personas que acabas de citar, de esos intereses. Evidentemente no, y además el argumento de la transición energética, como mencionaste hace un momento, ha sido usado por las mismas autoridades para hablar de por qué está bien que destruyamos el mar e intentemos sacar recursos de ahí. Entonces, evidentemente pasan 2 cosas. Por un lado, hay una porción de la ciudadanía muy comprometida, que ya entendió desde el principio de los tiempos que la quema de combustibles fósiles es lo que nos está llevando al caos climático en el que vivimos hoy. Por otro lado, al mismo tiempo, por lo menos en Argentina, hay una población saturada y estresada con los conflictos cotidianos, con la inestabilidad económica, a la que en alguna medida parece que no le podemos pedir un compromiso más porque son demasiadas las cosas que tenemos en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Al mismo tiempo, lo que no hay, parece, son políticos inteligentes entendiendo la épica de cambiar un sistema, ¿no? Entendiendo la épica de poder narrar la historia desde una oportunidad y no desde una crisis. Nosotros, en el barrio donde yo vivo, mi casa es la única en la manzana, así que se construyen, si todo va bien con el mundo y tal, muchas viviendas todo el tiempo. ¿Por qué no hay una ordenanza que obligue a que todas esas casas en la ciudad donde yo vivo hay un montón de viento y un montón de sol? ¿Por qué no, incluso la provincia de Buenos Aires, ahora con la ley Ómnibus no tengo nada claro qué pasó con la legislación, pero nosotras en la provincia de Buenos Aires teníamos una ley de energía distribuida, digamos, sí. Nosotros podríamos volvernos alimentadores de la red con los recursos de la naturaleza, que nosotros ya no le llamamos así, le decimos bienes estratégicos comunes, porque eso es lo que son. Así que sí, lo que más nos angustia es la insensatez de que somos gobernadas en este momento, además, por una persona que directamente niega la situación, con lo cual el futuro se ve bastante complicado, ¿no? ¿Vos por qué crees que pasa esto? Porque ¿son ignorantes o son cómplices? Te escuchamos con tanta elocuencia relatando una situación que cualquiera que está escuchando esta mañana podría entender, que nos resulta interesante preguntarte esto, ¿no? ¿Qué pensás? ¿Por qué actúan de un modo y no de otro? ¿Por qué actúan a la vieja usanza y no pueden ver nadita de lo nuevo? Lo nuevo implica un cambio tan enorme, Sergio, tan grande, de tal magnitud, que no es un gobierno o un país, ¿ok? Esto está sucediéndonos a nivel mundial. Así es. No es un problema de quién gobierne hoy Argentina. Nosotros ya vimos pasar 3 presidentes desde que empezamos el trabajo para evitar las petroleras. Y lo que necesita suceder es un cambio también de la ciudadanía, Sí. de que la ciudadanía entienda. Nadie sabe de dónde viene la energía que consume, nadie sabe, por ejemplo, la cantidad de energía o recursos que gastamos en producir chicles o jeans o cosas que ya no necesitamos, y no las estamos cuestionando. Somos un sector muy pequeño de la población cuestionando la manera en la que vivimos y habitamos en el planeta. Entonces, por un lado, hubo un estallido de conciencia en 2018, 2019 a raíz del trabajo de una jovencita como Greta Thunberg o de todos los movimientos climáticos que surgieron en 2018 y 2019. Perdieron fuerza durante los años de la pandemia, en los cuales estuvimos totalmente abocados a sobrevivir y a entender qué era lo que nos estaba sucediendo, que
las personas que hacemos la resistencia entendemos que lo que sucedió con el COVID es parte del mismo sistema de producción del alimento y demás, ¿no? Pero el tema con el cambio climático y abandonar los combustibles fósiles involucra todo. Argentina produce un montón de granos y toda esa producción está basada en fertilizantes que son petróleo y se hace con máquinas que están alimentadas con petróleo. Entonces la ropa que usamos está hecha de petróleo. Es tan profundo, son 200 años que llevamos haciendo esto como civilización y es tan profundo el arraigo, fue tan positivo, si quieres, entre comillas, para la civilización cuando descubrieron que podían almacenar la energía de alguna manera, eso produjo grandes cambios. Tenemos que ser más inteligentes y no sé bien qué fibra tocar todavía. Entendemos que las palabras que estamos usando son fuertes, pero todavía no alcanzan para que las personas entiendan que si no empiezan las personas a requerir cambios a las autoridades, no vamos a poder lograr ningún cambio real. Qué bueno escucharte esta mañana. Ahora voy a vos, Marina. Citaba recién nuestra entrevistada Juliana Orihuela, que nos habla desde Necochea, a Greta Thunberg. Escuché esta semana a uno de los comunicadores más conocidos de Argentina, Marcelo Longobardi, reírse junto a su equipo de Greta Thunberg como si ella expresase solo niñerías. El Papa argentino sacó una encíclica que es la Laudato Si, de gran valía, y debe haber pocos curas que la citan en sus homilías, ahora que viene la Semana Santa y todo lo demás. Ahí aparece muy claro lo que Juliana nos está intentando decir. Hay que despabilar, y parece que hay muchas personas y muchos sectores, insisto con esto, del ámbito de lo varonil, de lo masculino, que no está pudiendo ver con la sensibilidad que hace falta lo que nos está pasando, la gran transmutación del mundo y ese desafío, otra vez quiero citar a Juliana, que tenemos por delante, porque eso es lo que hay por delante, un gran desafío de transformación. Juliana, y recién comentabas todos los productos que compramos permanentemente sin darnos cuenta. Como comunidad, como personas comunes, ¿en qué cosas podríamos poner el ojo para de alguna manera ayudar a esto? En principio, si estás en desacuerdo con los proyectos extractivos que hay en todo nuestro país, desde que seamos pueblos fumigados, los que vivimos cerca de un campo de papa, por ejemplo, y tengamos que respirar agrotóxicos cuando nos levantamos a la mañana, las personas que huimos de la ciudad buscando una vida más natural y nos mudamos al campo o a la playa, estamos siendo bombardeadas con veneno permanentemente. Tenemos basurales a cielo abierto en Argentina que Cabandier propuso que iba a cerrar en el gobierno anterior y todos siguen echando contaminación al aire. ¿Qué podemos hacer? Podemos fijarnos muy bien a quién vamos a votar las próximas elecciones y darnos cuenta que probablemente no haya una oferta relacionada con nuestros deseos. Podemos empezar a conversar de esto en la mesa, como hicieron alguna vez las mujeres que empezaron a charlar sobre temas feministas en la mesa familiar. Podemos empezar a apagar la televisión, por ejemplo, a dejar de consumir cosas que no necesitamos. Greta, como mencionaba Sergio hace un ratito, propuso hace 1000 años que dejáramos de comprar cosas que no necesitáramos, que dejáramos de tomar aviones, por ejemplo, que es una de las industrias más contaminantes, y a nosotros se nos vende la vacación como el único momento de felicidad de nuestra vida, cuando huimos de nuestra vida cotidiana y nos escapamos a una isla desierta. ¿Qué clase de sistema es este? Y luego reconocer que hay un montón de cosas que no sabemos medir nuestra huella de carbono, podés empezar a mirar las etiquetas, podés empezar a pensar de dónde vino ese producto, cuántos kilómetros y kilómetros de barquito desde China trajo esa nueva ropita que te vas a comprar solo porque querés verte más bonita cuando tu belleza está en otro lugar, digamos, ¿no? Es un cambio de paradigma muy fuerte, no sé si lo vamos a lograr, vamos a seguir trabajando para intentarlo, pero sí es verdad que
los varones en este momento también deben estar atravesando una crisis muy fuerte luego del feminismo y tienen que encontrar cuál va a ser su nuevo rol, y es difícil y por supuesto no se lo vamos a imponer, pero mucha de esa población joven, varones que mencionaba Sergio, también son los votantes de un gobierno como el que tenemos ahora, al que no le importa nada la humanidad, solo la economía. Entonces, en la medida en que sigamos midiendo el bienestar de los pueblos en general, no solo en Argentina, a través del PBI y del Producto Bruto Interno, y no empecemos a medir la felicidad de los pueblos en cuanto al acceso al aire puro, al agua pura, a la educación, a la igualdad, bueno, vamos por el camino equivocado, claramente. Hay mucho para revisar, creo que lo más importante siempre es el ejemplo, empezar a predicar desde las cosas que hacemos, y ahora que dije predicar, sabemos de memoria la Laudato Si, a pesar de ser larga en sus dos versiones, porque hace poco el Papa la actualizó. Yo intenté a nivel personal acercarme a las iglesias, no por una cuestión de fe, porque no la tengo. ¿Y cómo te fue? Mal, ni siquiera logré que me reciban. Entonces, bueno, entiendo que es difícil salir de nuestra zona de confort. Lo que nosotras desde las comunidades costeras estamos pidiendo es algo, como decís, muy desafiante, pero al mismo tiempo es tan enriquecedor. Hay un documento hermoso de Colombia que se llama, que fue el texto que escribieron el presidente y su vicepresidenta colombianos, Petro y Francia Márquez, sí, para ir hacia el abandono de los combustibles fósiles, sí. su documento de transición energética. Ese debería ser el libro que todos leyéramos a la mañana cuando nos levantamos, un documento inspiracional que nos ofrezca la posibilidad de vivir en un mundo más justo y que no implique que estemos 20.000 horas trabajando, pero sí, sobre todo, cuestionarnos de dónde viene la energía cada vez que prendemos nuestra pantallita, cada vez que compramos algo que no necesitamos, cómo estamos alimentando esa energía, si podría ser usada para algo mejor, y bueno, y eso, nuestros consumos sobre todo, pero también muy firmemente a quién vamos a votar y si hay que empezar a pensar en otro plan. Tan agradecidos, Juliana, tus palabras, resultan un verdadero tesoro para la comunicación que nosotros intentamos impulsar, porque está llena de preguntas. Todo lo que has dicho, además, nos lleva a preguntarnos muchas, pero muchas cosas, ¿no? Ahora que se abren las importaciones, Juliana nos dice, hay que ver de dónde viene lo que estamos consumiendo y cómo ha sido producido, porque si te viene desde el otro lado del mundo, se están produciendo emisiones y se ha utilizado ese combustible fósil que como no alcanza hay que ir a buscarlo al mar con todas estas consecuencias que Juliana ha citado con tanta claridad esta mañana. Nos dejás pensando y eso es lo que queremos. Un gran abrazo, gracias por tu contribución. Bueno, y a cosechar el almendro. Sí, les dejo pensando y espero que pronto les deje actuando, que con pensar no nos alcanza, necesitamos la movilización más grande de personas del mundo para que logremos combatir este sistema que nos extermina, la verdad. Gracias. Así es, pensar, sentir y, como bien decís, actuar, es tiempo de activar. Un gran abrazo. Habló de todo, ¿no? Las noticias que nos muestran los diarios no son las noticias, o la tele o la radio. Nos dice, ojo con lo que estamos escuchando. Citó al gobierno actual por su política económica que en verdad no tiene en cuenta concretamente buena parte del sufrimiento humano de la población. Pero también citó a 3 gobiernos anteriores en esta problemática y a diferentes autoridades de otros partidos políticos. Se han dado cuenta, esto no tiene que ver con nada que se le parezca a una participación de sesgo político como lo conocemos. Acá hay política porque hay un compromiso político por mejorar el estado general en que vivimos, el estado del colectivo. Y esta mirada tan amplia que implica todo, no implica una lucha porque una determinada compañía esté actuando en el mar y que perjudique un determinado ecosistema. ¿Se han dado cuenta que la mirada es integral,
que todo tiene que ver con todo, hasta los chicles que consumimos. Porque vos decís, y bueno, si están ahí tratando de sacar petróleo en el mar, qué sé yo, Necochea está lejos, yo vivo en la ciudad, ¿y a mí qué? Bueno, ese a mí qué, o las respuestas del a mí qué, las acaba de dar con mucha prestancia Juliana Orihuela. Desde ya les digo, el reportaje estará publicado desde el lunes en Sábado Verde 1110 con numeritos, en nuestros podcasts, y van a poder revivir, si quisieran, o recomendar a otras personas esta maravilla que nos deja Juliana para pensar y, como bien dijo, actuar. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.